Bueno, pues vamos a continuar y hoy, como hacemos en todos los episodios, tenemos un pedazo de invitado, un artista en mayúsculas. Hoy, con todos vosotros, tenemos a Juancho Márquez. Juancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Llama? Encantado. Oye, un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo y de que me cuentes movidas, porque me consta que te han pasado movidas en la vida, ¿no? Una poca, como a todo. ¿Cuántas se pueden contar y cuántas no? Las que sea. No hay Tú filtro. estás dispuesto aquí a contar todo, ¿no? No hay filtro. No hay Fenómeno. Oye, Juancho, cuéntanos, por si alguien no te conoce, que entiendo que la mayoría sí te va a conocer, pero bueno, si alguien no te conoce, por poner un poco en contexto, eres rapero, entiendo que es como te defines, te dedicas a la música. Cuéntanos un poco. Pues sí, mi nombre es Juancho Márquez. Yo venía de un grupo anteriormente en el que la gente me conoció, que se llamaba Sweet Soprano. Luego, desde 2016-17, empecé un poco mi carrera en solitario. Y bueno, pues he sacado un montón de discos. Básicamente lo que soy es eso, rapero, compositor. También compongo letras para otros artistas. También he publicado un poemario. Yo qué sé, pues he hecho un poco de lo que he Has podido. publicado un poemario. Bueno, hace un montón, sí, pero a ver, por hacer he hecho de todo. He trabajado en la Casa del Terror, he trabajado en Televisa, he Tenemos que hablar de la Casa del Terror, por con favor. niños de ocio y tiempo libre, lo que sea, ¿sabes? Vale, fenómeno. Oye, me siento un pelín identificado en el momento, ¿no? Que al final tú te dedicas a la música, que es una profesión, bueno, no tan habitual, ¿no? Que es algo que se sale un poquito de la regla. Yo me dedico a las redes sociales, que en su momento, en 2010, también era algo que se salía un poquito de la regla. ¿Cómo es ese proceso de contarle un poco pues a tus padres, a tu familia, a tu entorno cercano, y me quiero dedicar al rap? ¿O fue un proceso? Cuéntanos un poco cómo es eso. A ver, yo siempre he tenido como esa necesidad artística, entonces, como por ejemplo a la hora de pintar, te pintaba un sol sonriente con una casa, no, con una casa igual, con una sonrisa. Quiero decir que no tenía talento ninguno y en otro tipo de cosas tampoco. Sí que veía que la escritura tenía capacidad de escribir y de expresarme. Entonces, dentro del rap creo que encontré como ese medio para contar mis cosas. Uh-huh. Entonces, cuando di con ello, pues como que empecé a escribir lo que podía con 12, 13 años y ya a los 18 empecé a dar conciertos. Y luego fue en la época que me fui de Erasmus, yo estudiaba sociología y publicamos como un vídeo en el inicio de YouTube, un poco así. Uh-huh. Y cuando volví ya de repente, pues pasé de cantar para mis colegas al primer concierto que hicimos después de ese Erasmus, en el que la gente nos conoció, pues vinieron 700 personas de aquella en Madrid, que ya era un logro, mal, claro. porque aparte como la escena urbana ahora tiene como más fuerza, pero en aquel momento no tenía tanto, era más difícil como llenar salas. Porque, entonces, ¿qué año sería más o menos eso? pues eso sería 2011, 2012, por ahí. Y nada, pues un poco así. Al principio pues empezaba sin tener ni idea, yo no tenía contexto musical, en el sentido de que mi familia nadie se dedicaba a esto, yo tampoco estudié música como tal, pero a mí era algo que me gustaba, pues me grababa, no sé si te acuerdas, los ordenadores, el microfonillo ese blanco que había. Sí, claro. Uf, para joder, menos mal que me deshice de todas esas grabaciones. Pero empecé grabando con eso, se lo enseñaba a un colega nada más para que le gustaba también el rap, para ver qué le parecía, y empecé un poco así buscándome la vida. No tenía ni dónde grabar. Uh-huh. Luego pues llegó una persona, que es el Hombre Viento, que fue productor con Sweet Soprano, que me escuchó cantando en la calle un día y me ayudó como a grabarlo por primera vez, y a partir de ahí pues fui conociendo un poco más, haciéndome mis propios recursos también para poder Te trabajar escucho en cantando esto. en la calle, has dicho. Sí, nos juntamos luego cuando... Claro, ya una vez que empezó a molar esto, pues como éramos 4 gatos, pues a lo mejor nos juntábamos en el skatepark de ahí de mi pueblo, de Aranjuez, o lo que sea, pues ya al final los que éramos los raros nos juntábamos. Uh-huh. Entonces sí me escuchó como rapeando en la calle, supongo, y un día en un tren me dijo, vente a grabar a mi casa si quieres. Y yo le dije, yo no tengo dinero, no puedo ir. Me dijo, bueno, no te preocupes, tú vente. Y a partir de ahí... Oye, has hablado de la poesía. Al final, obviamente, el rap es un movimiento muy relevante, tiene mucho que ver con las letras, con lo que se cuenta, con el cómo se cuenta. ¿Cómo de importante es eso? Entiendo que tú consideras que tu talento viene más por ahí, ¿no? No tan per se como la música, entendida como una expresión artística, sino más con transmitir mensajes y letras que vienen a través de la poesía. Sí, a ver, yo lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que creo que la gente conecta con lo que hago a través del contenido, de las cosas que cuento. ¿Vale? De alguna forma me siento un poco un traductor de pensamientos que la gente ya tiene. No es que haga nada increíble ni que te cuente cosas que tú no sepas, sino que quizá le sé poner palabras a pensamientos que tú ya tienes y no has sabido verbalizar. Creo que ese es como mi fuerte, entre comillas. En cuanto a que esa relación que dices de la escritura o la literatura o la poesía con el rap, es importante y no, depende, ¿sabes? De hecho creo que cada vez el contenido importa menos. Precisamente por eso ahora he hecho como esta propuesta, ¿no? Está viendo ahí el logo de CSV, de canciones sin videoclip, y justamente eso, el mensaje que he querido transmitir en el último disco es que la imagen,
parece que casi todo es más imagen ahora que contenido, ya no hay profundidad en las cosas. Y justamente a mí siempre me ha molado ir a contracorriente en cada cosa que he ido sacando. Creo que joder, que hay que contar cosas también de vez en cuando. Creo que hubo una época en la que éramos, o eran, demasiado como a veces hasta pesado, ¿no? Como el hecho de meter demasiada información, demasiada letra, a veces incluso rozaba lo pedante, ¿no? Y a veces se olvidaban un poco de la forma, ¿no? De lo musical, o de la estructura, o de la armonía. Creo que entonces estaba bien como que fuese derivando en otra cosa. Pero a día de hoy creo que se está reduciendo al mínimo, ¿no? Entonces yo también echo de menos a alguien que te cuente cosas de verdad, ¿sabes? Y sobre todo que esa es la diferencia un poco entre el arte y el diseño para mí, que al final algo artístico no piensa en un resultado, no se fija en lo que ya se lleva o se hace, ¿no? Y creo que a día de hoy la música está más cerca del diseño, el diseño entendido a la respuesta a una necesidad, y esa respuesta a la necesidad suele ser o narcisista o económica, o el hecho de que te den un reconocimiento que al final, ¿no? La gente funciona por imitación, por comparativa, y a mí eso no me parece artístico, ¿sabes? Entonces yo en mi caso lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que, o sea, si tengo que hacer eso, prefiero no hacer música, la verdad, ¿sabes? Claro. Oye, bueno, aquí hablamos de tecnología, entre muchas otras cosas. Háblame, es que me has dejado un poco flasheado con el micro blanco, o sea, me parece muy loco. ¿Cómo es la diferencia en cómo empezaste a cómo grabas ahora? ¿Cómo es el apartado técnico, el estudio, la infraestructura, el equipo humano? ¿Cómo ha cambiado? Joder, no tiene nada que ver. Ahora, mira, a día de hoy tenemos un estudio montado entre 8 músicos, algunos bastante conocidos, y los que no son conocidos trabajan con bandas conocidas, muy, muy conocidas. O sea, es un estudio que os lo habéis montado vosotros. Habéis dicho, oye, esto nos cuesta X. Entre 8 personas. Por ejemplo, está Nitro de la Plazuela, está Juan Arance, que ahora mismo, aparte de currar conmigo, curra con Ralph Fichu, con Rusowski, con Estopa, vale, con Gaby Fernández. O sea, todos los que están, por ahí ha pasado Quique Morente, ha pasado Julieta Venegas, han pasado un montón de gente por el estudio. Los 8 músicos que estamos, lo bueno que tiene es que tenemos cada uno nuestros cacharros ahí y los compartimos. Y tenemos estudio y sala de ensayo. Entonces tú ahora vas y tienes 8 sintes, un piano de cola, 7 guitarras, un pedal. Claro, tampoco es que grabéis todos los días 8 horas al día, ¿no? No, pero habrá que amortizar el material. No, pero de eso, coño, de como empecé con el puto micro, que no sabía ni grabar, a tener un montón de recursos. Y ya no solo eso, lo bueno es que cada uno también pone un poco al servicio del otro si lo necesita, sus conocimientos, ¿sabes? Yo, por ejemplo, si alguien está componiendo algo, pues le puedo echar una mano escribiendo cosas o sacando melodías, etcétera. Yo tampoco me manejo desde el punto de vista tecnológico, pues siempre hay alguien que te puede bajar a grabar si necesitas que te grabe, o que te añada cualquier teclado, que te grabe un saxo, ¿sabes? Siempre es un sitio como una especie de coworking musical. Qué bueno. Oye, y para los que están empezando, si hay un chaval en su casa que le mola la música y tal, ¿puedes empezar con poco? Es decir… A ver, a día de hoy mucho más fácil que antes, ¿sabes? Claro, porque hay mucho digital, ¿no? Claro, yo cuando empecé no tenía ni instrumentales. Tú ahora mismo te puedes meter en YouTube y buscarte cualquier instrumental y grabarte algo al menos. O pedirle a cualquier pavo que también produzca con cualquier programa que lo haga. Yo me acuerdo, lo primero que grabé, claro, es que yo empecé en la época en la que no estaba ni Twitter ni YouTube, ¿sabes? Entonces me pasaban a lo mejor un pendrive con instrumentales de rap francés y con eso me grababa, ¿sabes? De hecho había muchas, era muy típico como maquetas con instrumentales que utilizaban varios artistas porque no había otra forma. Hoy en día es facilísimo y tú para grabarte ya por nada de pasta con una tarjeta de sonido y un micro te puedes hacer algo aceptable, medio ¿no? digno, mucho mejor que a lo mejor claro, que el micro… lo que hice yo con el micro de mierda ese, ¿sabes? Juancho, habrás vivido 1000 anécdotas. De todas aquellas que no te puedan arrestar por ello, cuéntame alguna curiosa. Seguro que has vivido 1000 historias. No, a ver, o sea, que me puedan arrestar, ¿no? Porque también nosotros hemos ido tranquilos. Pero incluso entendiendo un poco la hipérbole, tampoco… O sea, cuando me habéis dicho que me ibas a preguntar por anécdotas, he pensado en una y recuerdo en una entrevista anterior me preguntaban, ¿no? Las cosas que te escribe la gente por DM, ¿no? Vale. Y es verdad que siempre hay cosas que te sorprenden, pero en mi caso tengo la suerte de que la gente suele ser bastante respetuosa y que no suele haber cosas muy locas. Pero sí que recuerdo uno de los primeros mensajes que nunca olvidaré, de un pibe que me puso: Juancho, es el cumpleaños de mi abuela muerta. Felicítame o dame el pésame. Una de dos. O sea, fue literal. Es un mensaje que nunca olvidaré porque además no entendía como el sentido, ¿no? Decir, felicítame o dame el pésame. O sea, ¿qué es lo que esperas que te diga? Felicidades a tu abuela, que está muerta ahora. Joder, macho. Digo, hay peña para todo. No sé, me pongo en el lugar de la gente y digo, madre mía, pues yo qué sé. Hay peña para todo. Bueno, Juancho, estamos llegando al final, pero no me quiero olvidar cosas que yo creo que son relevantes. Háblame de Madrid Salvaje. Lo de Madrid Salvaje fue que el año pasado, relacionado con el último disco que iba a sacar, vale,
el disco hablaba mucho de desprenderse un poco del ego, de quitarte un poco la importancia sobre lo que has hecho, que en realidad lo que has hecho a mí lo entiendo como que importa en el sentido de que te convierte en lo que, o sea, está convertido en lo que eres hoy. Pero no creo ya en ese punto de la trascendencia, de que tu música va a quedar para siempre. Eso me parece una estupidez. Vale. Que lo puede recordar una generación, 2 como mucho, pero te vas a morir y la gente te va a olvidar más tarde o más temprano. Entonces, desde ese punto de vista, como desprenderte de lo material, ahí hice como una acción, fue una acción un poco de marketing, pero sobre todo poniendo en valor el mensaje este. Entonces lo que hice fue regalar los discos de oro a la gente, ¿sabes? Me llevé los 4 o 5 discos de oro que tengo y se los regalé a la peña, ¿sabes? Literal, así. Sí. Sí, a ver, también te digo que nunca he tenido como ese narcisismo ahí. Ya, o sea, me refiero que había discos de oro que ni siquiera los había puesto nunca en mi casa, estaban en la caja, porque nunca me ha molado como te invito un día a mi casa y aparece, ¿no?, una oda como si fuese Jeff Koons, ¿no?, algún artista así, una oda a mí mismo, ¿sabes? Nunca me ha molado. Pero bueno, es verdad que también te hace ilusión como que porque simboliza un poco el esfuerzo que te ha llegado. Claro. Pero me parece que tiene más importancia el mensaje y decir, incluso es un recordatorio para mí mismo, decir, esto no es lo importante de la vida, lo importante de la vida es disfrutar con tus colegas y hacer lo que haces por el gusto de hacerlo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. No sé si lo había hecho alguien o no, pero dije, bueno, toma por culo todos los discos de oro para la gente. Qué bueno. Oye, ¿y qué es lo próximo? O sea, de cara al futuro, ¿qué es lo próximo que vas a lanzar? ¿Nos puedes contar algo? Sí, creo que no lo he contado. Mira, ahora mismo, fíjate que esto ha sido un proyecto de rap, pero lo siguiente que voy a sacar a partir de mayo es otra cosa que no tiene nada que ver. Es ¿reggaetón? No. Son como 5 temas, es una especie de EP que se va a llamar Love Series. Ah, vale. Gira en torno al amor. Es algo que el disco este en concreto no tiene, habla de otras cosas. Pero esto sí que habla sobre el amor y son un tema de cada. O sea, el primero va a ser un bolero, luego hay una cumbia, un tema electrónico, un tema medio flamenco, bueno, como mezcla con flamenco y otro como de afro, ¿sabes? Es una movida. Como siempre hago lo que me da la gana y voy un poco a mi rollo, pues. ¿Y eso lo haces porque realmente es lo que te apetece hacer o por experimentar y salir de tu zona de confort? Es que hago lo que. O sea, de hecho, el bolero, por ejemplo, no pensaba en hacer un bolero. Empezamos a hacer una armonía y de repente surgió así. Y sonaba bolero, ¿no? Y lo construimos así. O sea, no hago las cosas de corazón siempre. No pienso, tengo que hacer lo que te decía antes de la diferencia entre el diseño y el arte. Yo no pienso en decir, tengo que hacer esto porque se lleva. O sea, voy haciendo, depende de cómo empiece, me lleva a un lado, pues he acabado ahí, pues para adelante. O sea, el proceso creativo en tu cabeza no es, voy a hacer esto. Es decir, vas sintiendo, vas viendo un poco lo que te sale en función de. O sea, si algo puedo prever, por ejemplo, en el disco de canciones sin videoclip, sí que tenía ganas como de volver a la parte más rapera y de priorizar el contenido. O sea, como un poco pretexto tenía eso, pero no pienso ni en el tipo de sonido ni en el, ¿sabes? No, voy un poco fluyendo. Luego a lo mejor sí que puedes hacer varias canciones y si no te mola alguna la puedes descartar. Eso siempre pasa, ¿sabes? Que hay cosas que se quedan ahí fuera, pero es que no, es que además, ya te digo, antes incluso escribía cosas en mi casa, ya voy al estudio en blanco. Lo que me mola es escribir en el momento y creo que los últimos 6 o 7 años todas las canciones que he hecho las he hecho el mismo día y no las he vuelto a tocar. Me flipa y me parece súper interesante que el proceso creativo en tu cabeza sea ese, porque aquí es verdad que traemos, y he tenido la suerte de conocer a muchas personas muy creativas, y cada uno lo hace distinto. Sí. Es decir, o sea, cada uno tiene gente que es muy metódica, hay gente que no, hay gente que necesita prever, hay otros que no. Es realmente increíble. También por eso mola, dentro de lo que yo hago, como que intento ser lo más ecléctico posible y me gusta mezclarme con gente de otros géneros y de otras generaciones, porque al final siempre aprendes algo de los demás. Claro. Juancho, que mil gracias, que ha sido un placer. Hemos aprendido de tu movida, de tus historias y me ha flipado lo del micro que usabas ahí random. Menos mal que borré esa grabación. Me ha parecido loquísimo, tío. Increíble. Juancho Márquez, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias.